Ok, jóvenes, buenas a todos. En este caso, en esta ocasión, vamos a hablar un poco sobre lo que es el pasado simple, que es la sección o la guía que nos corresponde para este mes de julio. Ya estuvimos haciendo unos ejercicios en la clase pasada, digamos, unos ejercicios de exploración para recordar y refrescar un poquito ese tema. Entonces, vamos a darle inicio. Este video se los voy a compartir para que también aquellos estudiantes que no tengan la oportunidad de mirar en la clase, entonces ahí puedan mirar el video y ayudarse con las actividades de la guía. Iniciamos. El pasado simple, como el nombre lo indica, es un tiempo gramatical que se usa para indicar que una acción ya terminó o ya pasó. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ejercicios, como en el caso este que estoy aquí sombreando, donde dice este que está aquí: Tulani Mandodo inició la escuela. Aquí tenemos un verbo en pasado, que es ese que está aquí en negrilla. Mi padre falleció el año pasado, es una acción que terminó. Él vivió en Tokio. Catalina trabajó como voluntaria. Si se fijan, hay varios verbos que están en negrilla. Esos verbos, como ustedes se pueden ver, terminan en ed, lo cual vamos a iniciar enseguida diciendo de que en el pasado hay dos tipos de verbos: los verbos regulares y los verbos irregulares. Muy bien. Entonces, en este caso, aquellos verbos que terminan ed se llaman como verbos regulares. Muy bien. Esos verbos para formar el pasado hay que agregarle una ed, aunque algunos tienen algunas reglas que las pueden leer aquí. Por ejemplo, la regla número 1 que estoy sombreando dice que cuando el verbo termina en la letra E, solamente hay que agregarle D. Y esta que está aquí, que también es otra regla importantísima, cuando termina en una Y precedida de consonante, debemos quitar la Y y cambiarla por I latina. ¿Ok? Aquí está el caso de study, studied, stop, stopped, que se duplica, pero no es el caso de la Y. ¿Ok? Y los verbos irregulares, vamos a bajar un poco acá. ¿Qué sucede con los verbos irregulares? Bueno, los irregulares son aquellos verbos cuya forma de pasado cambia o se mantiene igual. No se les va a agregar ed, ¿ok? Entonces, por ejemplo, es el caso del verbo escribir, write, que el pasado es wrote, el pasado del verbo go, cuyo pasado es went, y así sucesivamente. Todos estos que están aquí son verbos irregulares. Fíjense, el presente, fíjense cómo queda el pasado, el presente, y fíjense cómo quedan los pasados. No se les agrega la ed como el caso de los verbos regulares. Entonces es un poco complejo porque los regulares, los verbos toca estudiarlos y aprendérselos en la medida en que se vaya avanzando. No hay ninguna regla para diferenciar cuándo puede ser regular o cuándo puede ser irregular. Entonces vamos acá a la próxima sección, que es cómo yo puedo hacer o cómo puedo transformar una oración de afirmativa a negativa y a interrogativa. Les voy a mirar aquí. Cuando yo tengo una oración afirmativa en pasado en inglés, basta con agregarle solamente el sujeto, agregarle el verbo al sujeto. Yo trabajé, simplemente coloco el sujeto y el verbo en pasado. Cuando yo voy a negar, ojo, debo tener en cuenta esta palabra didn't, que se coloca en todas las, se coloca con todos los sujetos. Y lo más importante es que miren aquí, cuando es la negación y cuando es pregunta, el verbo pierde el pasado. Es decir, esta ed que yo le agregué en la oración afirmativa, yo aquí en la negativa y en la interrogativa no la voy a colocar. ¿Ok? Entonces, cuando yo uso oraciones negativas e interrogativas, el verbo debe quedar en presente. ¿Ok? Entonces lo voy a borrar aquí.
el verbo debe quedar en presente. Ojo, súper importante eso. Cuando voy a hacer la pregunta, miren la diferencia entre la afirmativa y la interrogativa. Es casi la misma estructura, pero se diferencia en que la interrogativa yo le coloco el auxiliar did delante del sujeto. ¿Ok? Y lo que les acabo de decir, el verbo me queda en presente. ¿Ok? Entonces, la actividad de hoy solamente vamos a hacer, ojo, vamos a hacer nada más la actividad 1, es decir, el punto A, este que está aquí, el punto A y el punto número B. ¿Ok? Entonces, el punto A, ¿qué es? Los verbos que están entre paréntesis los voy a colocar en pasado. Entonces, yo empiezo, por ejemplo, ese es el verbo to be. Yo busco en mi diccionario que el verbo to be con el pronombre I es was. El verbo find es un verbo irregular. Yo busco en mi diccionario y lo encuentro que es found. Bueno, y así sucesivamente voy a hacer la primera actividad. ¿Ok? Entonces, la segunda actividad que voy a hacer hoy es esta que está aquí, el punto B. Ojo, aquí voy a encontrar oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Profe, ¿cómo las diferencio? Claro, aquí está, mire. Not like. Entonces yo digo, el verbo gustar. No me gustó porque es en pasado el concierto de YouTube. Profe, ¿cómo lo niego? Pues yo me voy aquí a mi tabla, miren dónde la tengo aquí, y me acuerdo de que para negarlo es con el auxiliar didn't. Entonces yo voy a colocar aquí didn't. ¿Ok? ¿Y cuál es el verbo? El verbo es like. ¿Será que lo puedo colocar en pasado? No, no lo puedo colocar en pasado porque dije cuando estaba el didn't, el verbo se mantenía en presente. ¿Y cuáles son las preguntas? Aquí están, las que tienen el signo de interrogación. Entonces yo coloco, miren lo que tengo entre paréntesis, they leave, dice, ellos dejaron el país el sábado pasado. ¿Cómo hago yo esa oración en forma de pregunta? Me voy a mi tabla acá arriba y me doy cuenta que para hacer preguntas, primero se coloca el did y después el sujeto. Entonces voy a mirarlo acá. Aquí tengo que primero debo colocar el did, el sujeto que es they, y luego coloco el verbo. Y ahí me queda la oración completa. Bueno, ese es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, quedo atento. Cualquier pregunta y éxito, muchachos. Listo. Nos vemos entonces. Goodbye.